Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta cuarta edición de Latam Hospital. Muchas gracias por acompañarnos. Es una alegría para nosotros estar presente en línea por este cuarto año, así que gracias a toda la audiencia y a las empresas e instituciones que nos acompañan. Bueno, este año tenemos el agrado de tener nuevas instituciones de la región de Latinoamérica y de España, así que seguimos creciendo en participación, tanto sea de instituciones como de asistentes, así que muchísimas gracias nuevamente. Eh, Creemos que este año tenemos una agenda muy rica en contenido, con profesionales súper destacados, así que estamos contentos de poderles brindar este contenido de valor a todos los profesionales de la salud. Bueno, voy a hacer el recordatorio de todos los puntos importantes. Recuerden que estas conferencias quedan alojadas en nuestra plataforma y ustedes pueden revivirlas o simplemente asistir de manera sincrónica. El requisito que tiene simplemente es registrarse en nuestra web, inscribirse en la conferencia que ustedes deseen. Tenemos una agenda súper interesante en el día de hoy, que paso a compartirles un poquito, a contarles. Bueno, arrancamos con un tema súper relevante y que tuvo muchísimo impacto en nuestro evento de mayo pasado. Por eso hemos incorporado algunas conferencias vinculadas acerca del COVID y de las consecuencias que genera el COVID, ¿no? Lo que se llama COVID persistente o COVID prolongado. Para ello, bueno, ahora arrancamos con la conferencia, esta mesa redonda, con disertantes de lujo, que ahora presentaré. Luego seguimos con el Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio, que también va a tocar el tema de COVID, y nuestra conferencia será la caprichosa relación entre el SARS-CoV y el genoma, y va a estar a cargo del doctor Alberto Gabriel López Reyes, también un referente en México del tema. Seguido a esto, a las 15 horas de Argentina, vamos a contar con la doctora Carolina Cucho, que ya viene participando en todas las ediciones de Latam Hospitals y realmente ha tenido muy buena aceptación, y vamos a tocar el tema desafíos en diagnóstico de HIV y sífilis. Y por último, también vamos a tener un tema súper relevante, que hace poquito, hace un mes atrás, tuvimos un evento de diabetes en donde participó la Sociedad Argentina de Diabetes, y bueno, nuevamente nos acompañan en este evento, participando, hablando un poco del tema del deporte y la diabetes, ¿no? También vamos a contar con especialistas en el tema, así que bueno, la Sociedad Argentina de Diabetes agradecemos nuevamente el gran apoyo que nos dan para brindarles este contenido de valor. Recuerden que tenemos un grupo de WhatsApp en donde ustedes pueden interactuar con nuestra comunidad y también enterarse cuando están por comenzar las conferencias, o si tienen alguna duda la pueden canalizar por allí. Y al finalizar la conferencia, los que asistan pueden también obtener su certificado, descargarlo a través de el perfil de usuario, en donde dice mis certificados. Así encontrarán todos los certificados que tienen disponibles para obtener. Bueno, sin más, vamos a pasar. Otro tema importante, perdón. Esta conferencia cuenta con la posibilidad de tener subtítulos automáticos. Simplemente lo tienen que activar ustedes desde el Zoom, y así pueden elegir el idioma que quieran, y les va a empezar a aparecer en el zócalo de la presentación. Dicho toda esta introducción, comenzamos con la mesa redonda de Long COVID, y bueno, tenemos a amigos de la casa que ya han participado y algunos nuevos: el doctor Francisco Mera Cordero, que ha estado presente en mayo, y también Dardo Manuel Vargas, que también ha estado en mayo en nuestro evento de COVID, y a Carlos López, que le damos la bienvenida a Latam Hospitals en su intervención. Él no estuvo, pero nos pareció muy relevante la mirada de él acerca de cómo equilibrar los ritmos circadianos. Así que
Dardo, Francisco, Carlos, bienvenidos a Latam Hospitals. Nos encanta tenerlos aquí y les paso la palabra. Muy buenos días, Argentina, muy buenos días a Latinoamérica y buenas tardes desde España, aquí las 3:06 en directo. Muchas gracias a Marisa Medero y a Latam Hospital, ¿no? Por esta oportunidad y que ha tenido en cuenta pues esto del long COVID, ¿no? Que como bien dice Marisa, es un tema de alto impacto en la salud pública, que después de esa fase pandémica, en la fase aguda, pues estamos teniendo, ¿no? Hemos tenido muchos pacientes que a día de hoy aún no se han recuperado de la COVID aguda y hasta incluso a día de hoy tenemos nuevos pacientes que pasan a ser pacientes de COVID persistente, ¿no? Hoy en concreto vamos a compartir este tiempo con Dardo Manuel Vargas EC, que es kinesiólogo en San Luis, experto en rehabilitación cardiopulmonar y en rehabilitación biomecánica del síndrome post-COVID, con amplia experiencia, reconocido prestigio nacional e internacional, y que nos hablará de qué manera la kinesiología y la rehabilitación funcional puede ayudar a estos pacientes que, como veremos, les afecta tanto a su calidad de vida e impacto a nivel tanto social, familiar o personal. Además estaremos con Carlos López Anguita. Carlos es coach deportivo, referente en el tema de balance circadiano, de los ritmos circadianos, autor del libro Todo está en nuestros horarios, que nos ayudará a conocer la importancia que tienen los ritmos circadianos en el mantenimiento de la salud y cómo cuando perdemos esa conexión con nuestros ritmos circadianos aparece la enfermedad y de qué manera podemos rehabilitarnos también en esta vertiente, ¿no? De los ritmos circadianos. Sin más, voy a hacer una pequeña introducción con unas pequeñas diapositivas, si te parece, Marisa, para centrar el Perfecto. tema. Y a partir de ahí, pues entablaré un diálogo con Dardo y con Carlos, que desde su perspectiva nos van a explicar qué es exactamente lo que está ocurriendo en el paciente. En este caso hablamos del COVID persistente, pero en general podemos hablar de cualquier paciente que tiene un cuadro de síndrome postviral, después de una infección viral o bacteriana, y aparece una disfunción en cuanto a su capacidad energético-metabólica, así como en otras patologías, como pueden ser patologías oncológicas, otros procesos que alteran mucho la capacidad energética del paciente y lo que impacta a niveles de su salud en cuanto a la capacidad al ejercicio y en conceptos como es el malestar post-esfuerzo, ¿no? Que tanto les incapacita, si te parece, Marisa. Perfecto. Vale, con vuestro permiso, voy a compartir unas pequeñas diapositivas. Básicamente, hoy vamos a hablar de esto, del long COVID y disfunción mitocondrial. Como decía, contamos con Dardo y con Carlos, personas referentes nacionales e internacionales sobre la disfunción mitocondrial y cómo combatirla y cómo actuar frente a ella. ¿Qué sabemos del long COVID, ¿no? El long COVID, que es una situación multifactorial, ¿no? La fisiopatología es multifactorial. La OMS ya en el año 21 nos dijo que la definición clásica sería la persistencia de síntomas clínicos 12 semanas después de la infección aguda, donde el paciente continuaría con síntomas realmente discapacitantes. Dentro de estos síntomas, los más comunes serían la fatiga, la niebla mental y uno de ellos, importantísimo, la disautonomía, que básicamente es los cuadros de, por ejemplo, taquicardia postural ortostática, así como la fatiga post-esfuerzo, ¿no? La discapacidad que les produce la mínima actividad física que les incapacita y les deja encamados, ¿no? Las causas de la fisiopatología son múltiples. Por un lado, las de la persistencia viral, la disfunción inmunitaria, que van a inducir un proceso inflamatorio, como algunas veces ya hemos comentado, como la inflamación va a ser la base de la enfermedad, y ello va a producir un daño a nivel vascular, a nivel neurológico y también a nivel metabólico. En este caso concreto, la disfunción mitocondrial. El paciente lo que va a referir es una taquicardia inapropiada, una sensación de disnea, de falta de aire,
que muchas veces le va a producir una sensación tan discapacitante que le va a impedir realizar una vida normal, y cuando hace algún tipo de actividad física realmente pequeña, le induce un cansancio tan extremo que le deja encabado, ¿no? Poco a poco vamos conociendo más sobre esa fisiopatología de la disautonomía del COVID prolongado. Con ello hablaremos con Manuel Vargas y con Carlos López. Hay una parte fundamental en esta disautonomía que es la referencia al nervio vago. Existen técnicas de rehabilitación y neuromodulación del nervio vago que nos van a ayudar a la actividad del nervio vago. La función fisiológica del nervio vago es la de regular el ritmo de nuestros diferentes órganos a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, a nivel tubo digestivo, a nivel urológico, regulando los ritmos biológicos, fisiológicos de cada órgano, que en el long COVID se verían afectados. Y la intervención sobre el sistema del nervio vago va a ser parte importante de la rehabilitación, neuromodulación de estos pacientes. Como decíamos, la importancia del metabolismo mitocondrial, ¿no? Cómo hay una disfunción del sistema mitocondrial. La mitocondria tiene una serie de funciones fundamentales, más allá de la función energética que tiene de producir la energía en nuestras células, para una actividad y una función adecuada en nuestras células, tiene una función que actúa sobre nuestro sistema inmune, regulándolo, tiene una acción antiinflamatoria, evitando la inflamación, evita el estrés oxidativo, el envejecimiento precoz y, por tanto, la muerte celular prematura en cualquier célula de nuestro organismo, ¿no? Desde el área cerebral, vascular, muscular, sistema inmune, cardiovascular e intestinal. Por lo tanto, la rehabilitación mitocondrial desde diferentes perspectivas, desde una visión holística, va a ser parte fundamental de la recuperación del paciente del long COVID, ¿no? La disfunción mitocondrial va a ir asociada en algunos aspectos, en algunos órganos del cuerpo, en este caso a nivel cardiovascular, entre otros, por ejemplo, a la hipoxia, al déficit de oxigenación de los tejidos y a una disfunción de los tejidos, ¿vale? Como comentábamos, la disfunción mitocondrial va a llevar consigo a un envejecimiento, a una senescencia de nuestro sistema inmune que forma parte de ese sistema de alerta, de barrera y de protección frente a las infecciones y frente a la inflamación, con lo cual va a degenerar en un proceso inflamatorio crónico que puede inducir a la aparición de nuevas patologías, como pudieran ser patologías del ámbito endocrino, cardiovascular, incluso patologías del ámbito neoplástico. Por lo tanto, esa disfunción mitocondrial, esta patología de la función mitocondrial va a ser necesario realizar una intervención multifactorial, como ahora escucharemos, en el cual juega un papel fundamental, por un lado, los estilos de vida básicos, estilos de vida sin salud, entre ellos la nutrición, la calidad de nuestra nutrición, el ejercicio de una manera modulada siempre por un profesional experto en biomecánica, en este caso en el long COVID, en funcional, el tratamiento con suplementación que ayude a la rehabilitación mitocondrial, y también el tratamiento holístico de la regeneración corporal a través de lo que es el tratamiento de la modulación de la calidad del sueño como evento fisiológico de reactivación y de recuperación corporal, así como el tratamiento del estrés físico o psicológico, que también están demostrados que son disruptivos y perjudiciales para la salud de nuestra mitocondria. Dicho esto, les voy a dar la palabra a mis compañeros, y en este momento me quiero dirigir me quiero dirigir primero a Carlos López, darle los buenos días, agradecerle la presencia en esta mesa, y le quisiera preguntar pues sobre qué importancia tiene realmente la sincronización en cuanto a la salud de la persona, ¿no? ¿Qué importancia tiene eso que llamamos ritmos circadianos y estar sincronizados con nuestros ritmos circadianos, Carlos?
Bueno, pues buenas tardes, buenos días allí en Argentina. Muy agradecido, Francisco, y sobre todo a Latam Hospitales por esta oportunidad, ¿no? de poder participar en este evento tan importante. Y sobre todo, como tú bien decías, Francisco, la importancia que tiene que nuestros ritmos circadianos, o sea, nuestros ritmos biológicos, estén, digamos, en cierta manera, a favor de nuestro cuerpo, ¿no? Es cierto que cuando sufrimos una enfermedad, en este caso tan importante como ha sido la del el COVID, y en su defecto, los efectos prolongados que se han quedado con aquellas pacientes que tienen COVID persistente, pues lo que produce esta enfermedad es que nuestros ritmos circadianos, nuestros ritmos biológicos, se ven totalmente desincronizados. O sea, digamos que nos encontramos en un desequilibrio sistemático, como tú bien has comentado, y que la importancia de tres valores importantes, como son el sueño, la nutrición y el ejercicio, se ven totalmente desequilibrados y fuera, digamos, de el rango necesario y oportuno que tiene cualquier persona sana, ¿no? Me quiero referir sobre todo a la parte del sueño. Es la primera, creo que la primera parte en ese desequilibrio que más se desequilibra del todo, y la importancia que tiene el sueño a nivel del sistema inmunitario, a nivel del sistema de la nutrición y sobre todo a nivel del ejercicio son muy importantes, ¿no? No dormir dentro de los ritmos es como si estuviéramos, digamos, trabajando en contra de nuestro cuerpo, ¿no? De ahí la importancia que tiene el volver al origen, ¿no? Como tú bien has dicho, trabajar de una manera holística, pero volviendo al origen de nuestro cuerpo, ¿no? El origen de nuestro cuerpo es teniendo un descanso correcto en las horas correctas, comiendo en las horas correctas y de una manera sana, y sobre todo, y más importante, hacer el ejercicio en las horas correctas para que a nuestro cuerpo, en cierta manera, le recarguemos de energía en vez de agotarle, ¿no? De ahí la importancia de esos tres factores que, uniendo esos tres factores a un equilibrio correcto, hace que el emocional, la salud mental, recobre su fuerza y haga que el motor de nuestro cuerpo, que al fin y al cabo es la parte emocional y el cerebro, empiece a funcionar de una manera correcta. Muchas gracias, Carlos. Ahora estamos con Dardo. Buenos días, Dardo. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, buenas. Como experto kinesiólogo, con tu amplia experiencia y además reconocido los éxitos que estás teniendo con tu intervención y lo agradecido que sabemos que hay ya cientos de pacientes allí en la Argentina, ¿no? ¿En qué consiste la rehabilitación biomecánica del síndrome post-COVID? Carlos. Hola, buenos días. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias, Latam Hospital. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Carlos, por poder estar juntos compartiendo lo que es la desautonomía y el COVID persistente. Para hablar de desautonomía, primero tenemos que expresar que es una disfunción en el tiempo y en la forma de las cosas que hacemos automáticamente sin pensar. Hay una condición de anormalidad en la función del sistema nervioso autónomo, y también tenemos que hacer hincapié que tenemos que saber diferenciar la disautonomía primaria del long COVID de la desautonomía secundaria a patologías concomitantes. En realidad, uno de los factores más predisponentes a poder tener una buena rehabilitación, una buena refuncionalización en la interacción del sistema simpático y parasimpático son los ritmos circadianos. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos en una base funcional fisiológica y metabólica de nuestro paciente, donde la causa del desequilibrio de los productos oxidantes de nuestro cuerpo en la mitocondria hacen que el paciente tenga o la persona tenga una disfunción en los diferentes subsistemas que tiene el cuerpo. Nosotros tomamos diferentes programas y lo que hicimos fue hacer sobre el paciente sacar la tasa metabólica, la capacidad cardiopulmonar, y a través de eso poder lograr la sistematización neurobiomecánica a través de puntos motores de inhibición y de aceleración para poder lograr
una compensación a esa disfunción neurobiomecánica que existe en las personas. Y una de las cosas en las que hicimos mucho hincapié también son, a través de los puntos motores de la columna de la terapia cráneo-sacra, es incentivar los ligamentos triangulares sensitivos, que son mucho más potentes para inhibir los puntos motores y sacarle una ventaja a esa tasa metabólica neuromuscular que tienen los pacientes. Y a través de ahí eso nos permitió trabajar sobre la fatiga persistente, siempre haciendo hincapié, como decía Carlos, en el ritmo circadiano, en la nutrición, en la forma de encarar los diferentes tratamientos y también teniendo el concepto de salud de la OMS, bienestar biopsicosocial. Entonces integramos un equipo con diferentes especialidades médicas, con diferentes profesionales que en su visión lograron incorporar a cada parte del proceso del programa de rehabilitación en pacientes de COVID persistente su grano de arena, como la nutricionista, el fonoaudiólogo, el profe de educación física, el médico clínico, el cardiólogo. Las diferentes áreas de salud nos permitieron hoy por hoy llevar más de 60.000 pacientes rehabilitados en el Hospital de San Luis de Argentina, con una buena tasa de éxito superior al 96%, logrando así que tanto niños, jóvenes, y adultos mayores puedan volver a tener una calidad de vida y lograr una refuncionalización de sus sistemas. Muy bien, Bernardo, por la introducción. La verdad es que has dicho una cosa muy interesante, que es el tema del concepto de salud de la OMS, ¿no? La salud biopsicosocial es lo fundamental. Esto es importantísimo, súper importante. Carlos, comentabas antes el tema del sueño. ¿Realmente qué beneficios tiene un buen descanso para el cuerpo? Pues esa es una buena pregunta, Francisco, porque yo creo que ese es un poco el eje central, ¿no? Que toda persona, una vez que en cierta manera se ve con una disfunción o con una enfermedad, es el sueño la primera parte un poco que es la que se pierde, ¿no? La función que tiene un buen descanso es, mucha gente se piensa que cuando nosotros estamos descansando el cuerpo no trabaja. Y es al revés, el cuerpo cuando tiene un buen descanso está trabajando en manera de limpiar, digamos, de toxinas el cerebro, de ayudar en esa recuperación a las fibras, a los músculos, con esa nutrición que nosotros le proporcionamos. Dormir en las horas correctas lo que hace es que evidentemente te levantas con una energía mucho mayor, el sistema emocional se ve muy reforzado en ese sentido. Y el perder, digamos, en cierta manera ahora mismo, Francisco, yo creo que estamos en esta sociedad tan electrizante y que vivimos tan locada, tenemos como especie un jet lag autoimpuesto. Hemos perdido, en cierta manera, y ayer veía un programa bastante interesante y hoy he puesto un post diciendo que le hemos perdido el sentido al dormir, ¿no? No le damos la importancia que tiene dormir. Yo creo que la primera parte por la que un paciente o un enfermo empieza su recuperación empieza por el sueño, ¿no? Dormir de una manera correcta, en sus horas correctas, porque, como he dicho antes, aporta beneficios a nuestro sistema inmunitario, le hace mucho más fuerte. Nuestra microbiota, que es, digamos, ese eje central, ¿no? Con el cerebro, se ve reforzada y llena de energía. Nuestro cuerpo, al fin y al cabo, puede afrontar el día siguiente de una manera mucho más descansada y revitalizante, y por ahí es donde empieza el volver al equilibrio, ¿no? Esa importancia de dormir siempre en las horas correctas. Yo creo que dormir en la hora correcta, que es a partir de las 10, 9:30, 10 de la noche, es el momento donde deberíamos empezar a dormir. ¿Por qué? Porque a las 9 nuestro sistema corporal empieza a generar melatonina, que es ese somnífero natural que el cuerpo empieza a segregar por los vasos sanguíneos, y es cuando deberíamos empezar a bueno, de alguna manera ayudarle quitando las pantallas, cogiendo un libro en el que le facilite ese buen dormir, ¿no? Yo creo que es una parte importante para volver al equilibrio, ¿no? A volver al origen.
Muy bien, Carlos. Realmente tienes mucha importancia lo que estás comentando. Estás utilizando una palabra que realmente es la más importante, el equilibrio, ¿no? Es la rotura del equilibrio es lo que induce al fin y al cabo a la enfermedad, ¿no? En este caso, un proceso como es el del long COVID, que es un proceso inflamatorio, pero porque seguramente previamente ya ese equilibrio estaba un poco en juego, ¿no? Y el COVID vino a romper aquella situación ya de vulnerabilidad. Dardo, me gustaría que nos explicaras cuál es el concepto, porque muchos pacientes del COVID persistente lo explican, el de malestar post-esfuerzo. ¿Y qué podemos hacer contra eso? Porque muchas veces los pacientes son reacios a hacer ejercicio o a hacer algún tipo de actividad porque tienen mucho miedo a caer en eso que se llama malestar post-esfuerzo. Sí, totalmente. También por eso decía más temprano, hablar también de la disautonomía secundaria que afecta a la memoria corporal inducida por patologías previas, donde podemos tener hipotensión ortostática por la hipoperfusión dinámica cerebral, que cuando no tenemos una disfunción del sistema simpático parasimpático, la autorregulación, valga la redundancia, es automática. Ahora, cuando ya tenemos una desautonomía viral, esa hipoperfusión dinámica cerebral hace que el paciente lo haga consciente. Entonces, sí, vamos a tener un POTS o vamos a tener diferentes formas de manifestaciones en forma temporal que son leves o a largo plazo, que ya se transforman en graves porque el paciente se acostumbra a tener un daño mitocondrial y a vivir en un ambiente celular enfermo. Entonces, nosotros lo que hacemos es sacar el metabolismo basal de la persona, más allá de la patología de base que pueda llegar a tener. Y una vez que sacamos ese metabolismo basal, lo transformamos a través del sistema cardiopulmonar y neurobiomecánico en áreas funcionales fisiológicas. Adaptamos su disfuncionalización a lo que el paciente realmente tiene que tener en forma funcional a través de su ritmo de vida. Entonces, el paciente nos va a referir muchas veces que no puede mantenerse, que tiene una frecuencia cardíaca rápida, que tiene ansiedad, que tiene cansancio, que tiene sensación de falta de aire. Entonces, ¿qué hacemos? O tenemos una sed de todo el tiempo de falta de ritmo. Entonces, lo que hacemos es tratar de adaptar el programa a su propio metabolismo. Entonces, arrancamos con todo lo que sea, primero ambientación, enseñarle al paciente lo que sí es determinante y lo que no es determinante. A tratar de también, a través de la psicología y de la nutrición, tratar de enseñarle al paciente que esa ansiedad que tiene de querer reponerse rápido o de querer adaptarse más rápido con su cuerpo a lo que antes estaba acostumbrado y no lo puede realizar es porque tenemos un metabolismo oxidativo que está muy estresado. Entonces tenemos falta de captación de energía. Y ahí entra también lo importante, es mantener el ritmo circadiano equilibrado. Entonces sacamos la tasa de metabolismo basal, sacamos el área funcional que tiene cada paciente. Por eso muchas veces decimos que el programa funciona siempre y cuando sea personalizado según la disfunción que tenga la persona y la calidad de vida con la que llega a la consulta. Entonces, si tenemos tasa metabólica equilibrada y tenemos el área funcional que es independiente de cada persona, porque cada persona tiene su propio ritmo, cada persona tiene su propia memoria corporal, entonces trabajamos sobre eso, enseñándole los puntos de activación y los puntos de inhibición cuando tenga alguna alteración o refiere a alguna alteración como, por ejemplo, la taquicardia ortostática o la hipotensión ortostática o el dolor post-esfuerzo. Entonces tratamos de que el área funcional se adapte antes de que tenga una manifestación que le va a llevar a trabajar con más ácido láctico que con oxígeno. Sobre esas bases, nosotros en la entrevista, al determinar el inicio del programa para cada persona, hacemos hincapié en eso. Enseñarle a que empiecen a autorregularse por sí mismos a través del movimiento, lo que nosotros llamamos en kinesiología kinefilaxia, que es prevención a través del movimiento. Y una vez que logran ese estatus de que ya pueden empezar a realizar y acelerar el proceso, una vez que
se reengrama dentro de esa primera etapa, empezamos a trabajar sobre los diferentes objetivos a corto plazo para que también el paciente no se sienta frustrado. Empezamos trabajando caminata, ejercicios con poco peso, con pocas repeticiones, hasta que logren una tasa metabólica adecuada según la biotipología y el contexto clínico que tengan en el momento de empezar el tratamiento. Muy bien. La verdad es que, Dardo, has hecho un resumen muy bueno de lo que es la medicina de precisión y personalizada. O sea, al final no existen enfermedades sino enfermos. Y en tu caso estás explicando muy acertadamente que existe un metabolismo basal de cada paciente, de cada persona, y que tú te vas a basar su tratamiento en dependencia de cómo tengas unos valores basales y conociendo el conjunto de la persona, teniendo en cuenta también no solamente datos, parámetros biométricos, sino también datos biopsicosociales, porque van a influir a la hora de tratar a ese paciente. Y luego, como tú bien has dicho y lo has remarcado, importante, la automodulación y, por tanto, el empoderamiento de la persona, el autoconocimiento, ¿no? Tan importante para poder ser capaz la persona de ir dando los pasos de manera adecuada y que sea él realmente el instrumento, ¿no? A través, evidentemente, de la mano de profesionales como tú, Dardo, de nutricionistas, de doctores, de expertos, pero al final es el paciente el que está haciendo ese cambio, ¿no? Ese cambio, porque al final no vamos simplemente a curar una enfermedad o una situación, sino vamos a ir más allá de la curación. Vamos a ir a intentar que esa persona recupere la salud y permanezca saludable y que no vuelva a caer en esa situación, ¿no? de enfermedad. Continuamos con las intervenciones, ahora con Carlos, y quería conocer sobre el conocimiento sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Cuánto sabemos? ¿Cuánto de bueno puede ser el ejercicio, la actividad física? Si tiene realmente beneficios hacer ejercicio, actividad física para las personas. Si nos está ayudando en nuestro sistema inmune, si nos está ayudando en nuestra salud mental. ¿Qué sabemos, Carlos? ¿Qué nos puedes decir sobre la actividad física? Pues mira, Francisco, pues es también una parte muy importante y aquí quiero darle también las gracias a Dardo porque ha dado en un punto bastante importante, ¿no? Y que tú has comentado también, no todos somos iguales. No todos nos viene lo mismo un ejercicio a mí, que a ti, que a Dardo, que al resto del... No. Cada uno, y aquí también hago énfasis a lo que tú has dicho como la medicina de precisión, nosotros desconocemos qué es lo que nos sienta bien. Nosotros tú vamos a un gimnasio y tú o a un centro deportivo y un monitor te dice, mira, vamos, tienes que hacer esta tabla, ¿no? O quieres hacer esto, ¿no? Pero, y aquí diciendo lo que tú has dicho, tenemos que ir al origen. A mí no me puede sentar bien un ejercicio cardiovascular, a lo mejor, o un entreno de fuerza porque no conozco mi cuerpo, ¿no? Y aquí es fundamental y eso es una parte que deberíamos un poco mentalizarnos, ¿no? El ejercicio, depende qué ejercicio nos puede sentar mejor a mí o no, dependiendo también de la hora que lo haga y dependiendo del ejercicio que vaya a hacerlo, ¿no? Es bueno que, y a eso hago un poco, aquí un poco, introduzco un poco mi libro. En el libro yo hago una serie de test donde a través de esos test podemos saber qué tipo de cuerpo somos, ¿no? El cuerpo metabólico, qué hábito de sueño tenemos y cómo el ejercicio afecta a nuestro cuerpo. Porque a lo mejor vamos a hacer un ejercicio a una hora determinada y lo que estamos haciendo es que en vez de ayudarle a que el cuerpo crezca, lo que le estamos haciendo es cansándole, le estamos agotando, en vez de ayudarle a darle energía. Entonces es importante saber dentro de lo que nosotros queremos, qué ejercicio queremos hacer, porque evidentemente yo a lo mejor quiero hacer un ejercicio, me quiero preparar para una maratón, porque me gusta correr, pero yo tengo que ver
cuándo es la hora correcta y el momento correcto para que a mi cuerpo ese entrenamiento que yo le esté dando le revitalice, le reporte, le llene y crezca a la vez que lo estoy haciendo. Porque a lo mejor puede ser que lo haga a una hora incorrecta, la mente ya entra en juego porque me estoy desgastando, no estoy a gusto, la mente ya empieza a pensar, esto no es para mí y al final lo terminamos dejando. Entonces, es importante conocernos como parte principal, lo que tú decías. Yo creo que debemos, cuando no tenemos en enfermedades, no tenemos enfermos, ¿no? Debemos ir al origen de ese enfermo, qué es lo que le está produciendo esa enfermedad, para aportarle de una manera integral, un abordaje holístico, todas las necesidades que refiere, que necesita para recuperarle, ¿no? Y el ejercicio creo que es una pauta importantísima dentro de, a vosotros como médicos, es pautar el ejercicio siempre seguido por profesionales, aportará mucho más valor a esa recuperación y como bien sabe Dardo, la persona se recupera antes, ¿no? Por eso, 2 puntos. Saber qué ejercicio quiero hacer y saber qué cuerpo es, cómo es mi cuerpo y hacer el ejercicio en el momento perfecto y en el momento, en la hora correcta. Muy bien, exacto, Carlos, es muy importante lo que tú decías. No es solo el qué hago, ni cómo lo hago, sino también cuándo lo hago, ¿no? Es importantísimo. Y luego más adelante te preguntaré por el tema de la alimentación, de la nutrición, qué relaciones existen. De hecho, ya tenemos alguna pregunta en el chat que después la comentaremos, que es muy interesante. Pero ahora quisiera otra vez volver con Dardo y quisiera preguntarle sobre que nos explique un poquito más esto de lo que se llama, lo que ha dicho él como tasa metabólica. ¿Qué llamamos? ¿A qué llamamos tasa metabólica de un paciente? ¿Cómo medimos la tasa metabólica de un paciente? La tasa metabólica es el gasto calórico y energético que tiene la persona en el momento, en todo momento, digamos, para hablarlo así en forma cotidiana. Es la cantidad de energía que dispone tu cuerpo para realizar diferentes actividades, desde estar sentado, desde estar acostado, desde estar en movimiento, desde trabajar. Cada persona, según la ocupación que tenga o según las diferentes actividades que realice dentro de su ritmo circadiano, tiene un gasto energético, hasta cuando duerme. Entonces, lo que nosotros sacamos a través de una fórmula general utilizada por todas las ciencias médicas es la tasa de metabolismo basal. Sobre esa tasa de metabolismo basal, nosotros la intercalamos con el área funcional fisiológica que tiene cada persona, adaptada al sistema cardiopulmonar renal, y de acuerdo a eso podemos sacar también dentro de la entrevista, es preguntarle a la persona qué actividades realiza durante el día, qué ocupación o qué oficio tiene, cuáles son sus actividades y en qué cree la persona que tiene un déficit energético o en qué momento del día tiene su déficit energético. Entonces nosotros, teniendo todos los analíticos y pudiendo sacar los diferentes enfoques que tenemos dentro de la tasa de metabolismo basal, agregamos el área funcional fisiológica. ¿Por qué decimos que es personalizada? Porque es adaptada según el metabolismo que tenga cada persona, más allá de que pueda tener una enfermedad concomitante como el EPOC o la obesidad o cualquier tipo de disfunción a nivel general orgánica. Entonces, lo que hacemos es adaptar el sistema energético y el sistema de refuncionalización neurobiomecánico de cada persona y darle una actividad física adaptada según su contexto clínico en el momento. Y también es, como decían ustedes y estábamos conversando, cuando la persona llega y tiene su tasa de metabolismo basal alterada por el daño mitocondrial, donde tenés poca eficiencia energética y te sentís cansado, nosotros le decimos que el inicio del tratamiento es como un corredor con diferentes puertas y en el último lugar está la última llave. Y cada llave la tiene él. Y le enseñamos a que a través de su ritmo pueda ir abriendo las diferentes puertas según el tiempo fisiológico que podemos sacar de cada persona. No sé si respondí tu pregunta, Francisco. Sí, me lo has respondido perfectamente, Dardo. Hay un concepto que anteriormente habías comentado,
era el tema de las reactivaciones virales, de los virus, ¿no? La capacidad que tienen de producir esos síndromes de fatiga crónica y cómo producen ese secuestro mitocondrial y esa oxidación, ¿no? Y cómo los tratamientos, la antioxidación y la antiinflamación va a ser también clave a la hora de recuperación del paciente, ¿no? Y ahí intervienen evidentemente el ejercicio, e interviene equilibrado, evidentemente, y modulado por el profesional. Interviene el sueño, como bien comentaba Carlos, la suplementación específica y también la nutrición, ¿no, Carlos? La nutrición es otra parte fundamental de estilos de vida, de un estilo de vida saludable. Entonces, igual que el ejercicio, entiendo también que no a cualquier hora es bueno comer, ¿no? O sea, cualquier hora no es buena para comer. Hay horas que pueden ser más beneficiosas y otras más no tan beneficiosas, dijéramos, para nuestro cuerpo. ¿Verdad, Carlos? Eso es. Mira, aquí es una parte también igual de importante, ¿no? Que las otras, ¿no? Porque tenemos un concepto de que comemos aquí, en cierta manera, en nuestro país tenemos un horario de comida un poco largo, ¿no? O sea, deberíamos, nuestro tracto digestivo a partir de las 2 de la tarde es cuando, digamos, está empezando a funcionar, ¿no? Es cuando nuestro cuerpo a las 2 de la tarde el tracto digestivo está empezando a funcionar, digamos, está quemando todo lo que nosotros, en cierta manera, le hemos introducido durante el día. Si a las 2 de la tarde, por ejemplo, nos podemos hacer ejercicio, pues lo que le estamos, y valga la redundancia, estamos desequilibrando al cuerpo porque no sabe qué es lo que tiene que hacer. Si el tracto digestivo ponerse a funcionar o mandar toda la energía a los músculos, ¿no? Entonces, la hora correcta de la comida es importante. ¿Por qué? Porque, como decía antes, si yo tengo una hora de comida a las 3 de la tarde, mi digestión ya ha terminado anteriormente, con lo cual esa parte de esa comida ahí, pues el cuerpo la va a digerir bastante más lenta que si yo como a la 1 o 1:30 de la tarde. ¿Por qué? Porque yo si como a la 1 o 1:30 de la tarde, a las 2, como he comentado, el tracto digestivo empieza a funcionar, toda esa comida empieza a, digamos, llegar a distintas partes del cuerpo, que es lo que el cuerpo hace, que todo lo que es importante lo deriva a diferentes partes del cuerpo, y lo que es desechable, pues evidentemente no lo acumulamos como grasa, sino que al fin y al cabo se desecha, ¿no? Eso pasa igual que por las noches, ¿no? Como decía antes, si yo a las 9 de la noche el cuerpo empieza a generar melatonina, con lo cual yo voy a ese proceso de descanso. Si yo ceno a las 10:30 de la noche, que supuestamente a las 10:30 de la noche el tracto digestivo deja de funcionar, es como que pone el cartel de cerrado, y todo lo que a partir de las 10:30 se quede en nuestro estómago, en cierta manera eso se acumula empieza a acumularse, y al fin y al cabo tenemos grasa, ¿no? Y eso es lo que tenemos aquí un poco. Tenemos que ajustar los horarios de comida a las horas correctas. ¿Para qué? Para que al fin y al cabo es lo que hablábamos antes, una hora correcta, un beneficio al cuerpo. Estamos trabajando en favor del cuerpo y no en contra del cuerpo y de todos los sistemas corporales, ¿no? Por de ahí esa importancia de que evidentemente las pautas nutricionales o dietas nutricionales, creo que no se trabaja con el horario, creo que es un eslabón perdido que no se incorpora a la hora de pautar una dieta nutricional para bajar de peso a un paciente, y eso es un valor que yo creo que ahora los médicos están utilizando mucho más en pautar que la comida sea en el momento correcto y a la hora correcta, para que el cuerpo pueda ayudar toda esa alimentación sana, que evidentemente que sea sano, porque también aquí tenemos un problema mucho con los procesados. No utilizamos una alimentación sana, fresca, para que a nuestra microbiota, al fin y al cabo, también le aporte ese valor a nuestro cuerpo, ¿no? De ahí esa importancia de comer a la hora correcta. Exacto. Es el concepto básico de la sincronización. Sincronizar nuestros estilos de vida con nuestro ritmo circadiano. Esa es la base, ¿no? Vamos avanzando. Dardo, te quería comentar o quería preguntarte que nos des un poco el concepto, ¿qué es la neuromecánica? ¿Qué es la neuromecánica? La neurobiomecánica es la activación de
los puntos motores, que tenemos más de 720 puntos motores de activación y de inhibición sobre el cuerpo, ¿sí? Entonces, volviendo también al concepto que decía Carlos, cuando se produce una disrupción circadiana, hay una verdadera disfunción mitocondrial. Entonces tenemos tenemos mucho daño oxidativo celular, donde la alimentación tiene mucho que ver porque puede sobrecargar los diferentes sistemas, donde hay una gran cantidad de residuos metabólicos de las especies reactivas del oxígeno, llamadas ROS, que son las causantes del envejecimiento y del daño celular, que entra en una apoptosis alterada de la célula y hace que haya un desequilibrio de toda la distribución de oxígeno. ¿Pero a qué voy esto? Que cuando se produce esta descompensación del ritmo circadiano, los puntos motores de acción del cuerpo se vuelven, hacen que haya un endurecimiento de las células musculares. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos para empezar a devolverle la funcionalidad a través de los puntos neurobiomecánicos a los pacientes? El cuerpo humano tiene, o el sistema nervioso, la corteza tiene un principio de bloqueo donde el cuerpo se va a defender de todo lo que le genere un mayor estrés oxidativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar primero con un ejercicio aeróbico, requiriendo la tasa metabólica de oxígeno que tiene el paciente con el gasto calórico, y vamos a trabajar más que nada la elasticidad de las células musculares. ¿Por qué? Porque el endurecimiento de las células musculares dentro de la sarcómera se determina bioquímicamente en la tinina. Entonces, los puntos de inhibición van a estar con los canales bioquímicos más bloqueados y ¿por qué nuestro paciente siente mucho dolor post-esfuerzo? Porque muchas veces el ejercicio muscular no es adaptado a la fisiología del ejercicio de la persona, sino, como decía Carlos, hay como libritos y manuales que todos tienen que hacer de la misma forma las mismas cosas, y no es así. Es una de las cosas que diferencia el programa que llevamos a cabo en Argentina. Nosotros trabajamos áreas funcionales, ejercicio aeróbico con elasticidad, y después vamos implementando las diferentes opciones que tenemos una vez que el paciente se adapte metabólicamente a cada determinante que nosotros le pedimos. Siempre la sumatoria total es que el paciente no pierda calidad de vida, sino que vaya adquiriendo diferentes patrones para que vuelva a tener calidad de vida. Entonces, en síntesis, activamos y desactivamos puntos motores valga la redundancia, de activación que me permitan ventajas mecánicas y de inhibición que hagan que los ejercicios sean un poco más adaptados a la persona. Clarísimo, Dardo. Conceptos que estamos repitiendo: oxidación, envejecimiento celular, por lo tanto, disfunción mitocondrial, y rehabilitación personalizada según mecanismo basal, tasa metabólica del paciente. Carlos, tenemos una pregunta en el chat de Marina, que nos comentaba que era un paciente COVID persistente que había perdido mucho peso y que no recuperaba a pesar de terapias nutricionales, ¿no? Sabemos que en el long COVID existe una alteración importantísima de la permeabilidad intestinal, una modulación patógena de las bacterias intestinales, de la microbiota intestinal, que va a producir un daño metabólico. Por un lado, van a aparecer metabolitos tóxicos generados por esas bacterias. Se conoce que el COVID es capaz de infectar bacterias y producir bacteriófagos, o sea, bacterias infectadas por COVID de manera crónica, persistente. Se conoce que la persistencia viral a nivel intestinal y de tejidos linfáticos, linfoides del intestino también está verificada. Además, sería una zona de gran reservorio viral. Y cómo la modificación de esas bacterias intestinales y esa rotura de la barrera intestinal, de la permeabilidad del intestino, va a inducir que esas toxinas van a ir a torrente sanguíneo y van a tener la capacidad de llegar a cualquier órgano produciendo disfunción celular. También se conoce la interacción que existe entre el sistema nervioso central y el sistema intestinal a través del torrente sanguíneo y del nervio vago, que, como había comentado Dardo,
es el órgano, si consideramos el nervio vago como casi un órgano de comunicación bidireccional cerebro-intestino, así como los diferentes órganos, con lo cual la microbiota juega un papel crucial, ¿no?, en todo este proceso. De hecho, hay un eje que es el eje intestino, cerebro, hepato, muscular, por ejemplo. Existen ya conocidos las relaciones, existen cerebro, intestino, músculo, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, Carlos, ¿qué le podemos decir a esta persona que habla de terapia nutricional, pero a lo mejor necesitaría de un estudio de microbiota, de un estudio de su permeabilidad intestinal, porque estamos viendo que hay una modificación muy importante de la permeabilidad del intestino de estos pacientes, que hay una alteración en el ácido clorhídrico, teniendo una hipocloridia, muchos de estos pacientes, que al alterarse el ecosistema intestinal genera un sobrecrecimiento de bacterias patógenas que van a ser realmente metabolitos tóxicos, ¿no? Y alteración metabólico-mitocondrial con la no formación de ácidos grasos de cadena corta tipo butirato, que tan importantes son en la salud de nuestra salud cardiovascular y endotelial, ¿no? ¿Qué importancia tiene la microbiota y qué relación tiene también con la sincronización y con los ritmos circadianos, la microbiota, Carlos? Pues la verdad es que yo creo que mejor no lo podías haber expuesto esto, Francisco. La verdad es que es lo que hablábamos antes, ¿no? El estómago, como se le llama, ¿no?, es el segundo cerebro que tiene el cuerpo humano, bien como tú me has dicho, por ese eje intestino cerebral. Pues la microbiota forma un papel importante a la hora de la nutrición, ¿no? Evidentemente, si tenemos el estómago también tiene un ritmo circadiano, el cual como comentaba antes, ¿no?, que tiene unas horas a las que el cuerpo funciona de una manera correcta, ¿no? Yo creo que sobre la pregunta que nos hacía Marina, habría que ver un poco personalizado, ¿no? Es lo que hablábamos antes. Habría que estudiar a esta persona, un poco un estudio sobre ella, un estudio más de precisión, ver qué es lo que le ha afectado y qué es lo que no ha afectado, y en cierta manera sobre eso proponerle aquellas herramientas o variables que se necesitan, ¿no? Pero yo creo que, como tú has comentado, la microbiota en ese momento, yo creo que la parte fundamental, que es la que por alguna manera sigue alterada o sigue afectada. Ahí podemos hablar también de hormonas como la grelina o la leptina, que también pueden ser que hayan visto afectadas, con lo cual para recuperar todo a esta paciente, pues habría que hacer una medicina de precisión, ¿no? Y estudiar los horarios, cómo sincronizar el ritmo perdido, ese desequilibrio, ¿no?, que es lo que estábamos hablando desde el principio. Así es, Carlos. De hecho, ya hay estudios que han certificado la alteración, por ejemplo, en los niveles de cortisol de estas pacientes, ¿no? Cómo se ven alterados los niveles de cortisol, que es una hormona de vital importancia en cuanto a la actividad, ¿no?, de nuestro cuerpo, ¿no? Y cómo que regula la actividad. Y esas pacientes en concreto tendrían un déficit de cortisol en las fases de primeras horas del día, ¿no?, a nivel matutino. Nos vamos ya acercando hacia el final, estamos ya en los últimos minutos, y me gustaría que los dos pues, nos dierais en un par de minutos cada uno un mensaje final, un minuto y medio para cada uno. Dardo, ¿qué es lo que realmente, qué podemos ofrecer a nuestros pacientes desde el punto de vista de la kinesiología, ¿no?, como herramienta transversal, ¿no?, y herramienta que ayuda, ¿no?, coadyuvante a todas las demás intervenciones que se pueden hacer? Dardo, ¿qué nos está dando la kinesiología? ¿Qué ofrece la kinesiología a estos pacientes y a todos los pacientes de long COVID, de COVID persistentes, síndromes postvirales o de otras patologías debilitantes y de fatiga? Bueno, en síntesis sería que a través de la kinesiología dentro del equipo de salud y interactuando con los diferentes profesionales de la salud, la kinesiología lo que va a determinar en el paciente a largo plazo es devolverle su calidad de vida. Hoy en el siglo XXI tenemos diferentes herramientas aplicadas al cuerpo humano para poder decirles y afirmarles que no únicamente
el long COVID, sino también todas las otras patologías, tienen el privilegio de poder contar con una rehabilitación que muchas veces es a largo plazo, que se ven los resultados, y nuestro objetivo como equipo de salud es poder devolverle la calidad de vida a las personas. Que sí hay una alternativa, que sí hay un apoyo desde el punto de vista médico para que todas las personas que tienen COVID persistente puedan volver a tener su calidad de vida en un concepto de salud holístico. Muchas gracias, Aldo. Carlos, por tu parte, ¿qué podemos decir del balance circadiano? ¿Qué ventajas, qué beneficios nos va a aportar al paciente de COVID persistente o aquel paciente que tiene estos cuadros de fatiga crónica, síndromes de fatiga crónica, encefalomilitis minálgica, síndromes postvirales? Bueno, pues la verdad es que los ritmos circadianos, el balance circadiano, como tú comentas, es tan importante como saber a qué hora tenemos una reunión o tenemos una cita con el médico, ¿no? Debemos volver a nuestro origen, debemos partir de que nuestro cuerpo tiene unos relojes corporales que funcionan de una manera sincronizada y que ayudarles a que a través de variables, como hemos comentado, de un buen descanso, una buena nutrición y una actividad física regulada, moderada y de una manera regular en el tiempo, puedan volver a ofrecerle ese equilibrio que de alguna manera el COVID persistente ha producido en sus sistemas corporales, ¿no? Creo que debemos volvernos un poco hacia nosotros mismos para que a través de esas tres variables, la cuarta, que sería la emocional, se vea complementada y se vea reforzada, y con ella volveremos al equilibrio que tanto el COVID como el COVID persistente ha hecho a todos los pacientes que ahora mismo se encuentran en esa situación, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que muy agradecido tanto a Dardo como a Carlos, ¿no? por su testimonio basado en la experiencia y en el conocimiento científico. Realmente es una patología, ya no diríamos incipiente, porque es que tenemos ya más de 60 millones, 65 millones según la OMS de pacientes de COVID persistente en el mundo a día de hoy. Y como comentábamos, sigue aumentando ese número, o sea, el COVID no ha marchado. Seguimos teniendo pacientes que refieren cuadros de disautonomía, cuadros de fatiga mental, de fatiga física. Por lo tanto, es una realidad que nos estamos encontrando en nuestro día a día en las consultas. Y esta jornada, la verdad, es que es una nueva oportunidad para evidenciar, visibilizar esa enfermedad y de una manera transversal. Bueno, lo hemos enfocado en la parte de rehabilitación mitocondrial, pero como comentábamos, hay muchos otros profesionales de la salud, nutricionistas, psiconeurólogos, tratamiento médicos, ¿no? de detoxificación, herramientas como cámara hiperbárica, neuroestimulación vagal, neuroestimulación magnético transcraneal. Realmente es un complejo, una compleja patología que necesita de diferentes actores de la salud para poder hacer una buena intervención. La verdad que muy agradecido a los dos, tanto a Dardo y a Carlos. De nuevo, agradecimiento a Marisa Medero y a LATAM Hospital por esa gran oportunidad. Espero que haya sido de su agrado y esperemos que nos podamos ver de nuevo pronto. Enhorabuena a LATAM Hospital por estas jornadas que estamos iniciando y por estos 3 días de alto poder, de alto valor científico para todos. Bueno, para mí es el lujo, y creo que para la audiencia es un lujo tenerlos los tres. Creo que cuando nosotros generamos este evento de LATAM Hospital, nuestro objetivo fue tratar temas de manera interdisciplinaria, y creo que este es un ejemplo claro de la importancia que tiene el abordar una patología desde las distintas disciplinas, ¿no? Me encantó la conferencia, creo que es súper importante los 3 pilares que mencionaron. No sé, hay muchísimas preguntas. En principio les hago una pregunta, ¿no? Porque ustedes hablan de fatiga crónica.
vinculado a un efecto postviral. Pero, por ejemplo, voy a contar algo personal, yo me diagnosticaron fibromialgia, y muchos de los puntos que ustedes mencionan tocan, digamos, muchas de las sintomatologías de la fibromialgia. Es así el tema de, por ejemplo, la rehabilitación que plantea Dardo, que me parece interesante y me pone contenta que en Argentina se esté abordando de esta manera un tema tan particular. ¿Es aplicable, por ejemplo, porque la fibromialgia en teoría no es un síndrome postviral, ¿no? ¿Ustedes consideran que es aplicable, por ejemplo, a la fibromialgia? Mire, justamente este próximo viernes aquí en España se realizará el congreso dentro de la Asociación de Pacientes de Fibromialgia, se llama Fibroprotesta, y una de las intervenciones que tengo el honor de poder intervenir va a ser justamente ¿qué tienen en común la fibromialgia, la fatiga crónica, el long COVID, los síndromes postvirales, la encefalomielitis miálgica? El conocimiento sobre síndromes postvirales estamos todavía en parte comenzando, ¿no? Mucha gente que se le ha dado un diagnóstico de fibromialgia no se le ha realizado un estudio exhaustivo de biomarcadores, de marcadores de enfermedad, ¿no? Estamos en ese proceso, ¿no? De buscar marcadores biológicos que puedan verificar ese daño clínico, esos síntomas de fatiga o de fibromialgia o de dolor, que a veces realmente está detrás, no es solamente no es un componente psicosomático, sino que hay una base orgánica y que muchas veces sí puede estar detrás infecciones víricas, otras veces infecciones bacterianas pasadas, o también procesos de toxicidad por metales pesados, por el tipo, como decía Carlos, por el tipo de alimentación que llevamos, ¿no? Por el tipo de estrés, el propio estrés, la epigenética, ¿no? Todo lo que la epigenética, ¿no? Los condicionantes de salud que tenemos a nuestro alrededor, que pueden modificar nuestro genoma y expresar genes, ¿no? Que serán patógenos, que producirán degenerarán en patología o en enfermedad. Por lo tanto, Marisa, yo creo que podemos decir que puede estar en el mismo campo y las intervenciones que se pueden beneficiar unos también pueden ser beneficiosos para el otro, pero al final, cabo, como dijo bien Dardo, es una visión personalizada, de precisión, estudiar la situación de cada uno y a partir de hacer un estudio holístico de toda la globalidad del paciente a nivel del sistema inmune, que es muy importante, como decíamos, del metabolismo de ese paciente, del sistema digestivo a nivel microbiótico, por ejemplo, ¿no? Pues hacer un tratamiento personalizado, ¿no? Para ese paciente, que realmente tiene frutos en cuanto a mejora de sintomatología, más allá de la enfermedad. La enfermedad es una etiqueta que tenemos que poner para identificar, ¿no? Pero nosotros vamos a los orígenes reales de las enfermedades, ¿no? Que son procesos biológicos, inflamatorios, que hay que ir hacia esto, hacia identificar ese daño biológico inflamatorio y a partir de ahí le tratamos. No tratamos la fibromialgia, la fatiga crónica, la diabetes, no. Sí, tratamos sí. el proceso en concreto, más allá del nombre. Y por otro lado, hablaban un poquito de la medida del cortisol, ¿no? Sí, ¿En qué los niveles de condiciones cortisol miden el cortisol? Porque no siempre es representativo, ¿no? El valor alto de se cortisol, de mide, acuerdo a cómo es la se toma puede de hacer, muestra. claro, se puede hacer cortisol basal o curva de cortisol, ¿no? Durante el día, momentos para ver cómo es el metabolismo del cortisol. Es uno de los valores a medir. Por ejemplo, en el síndrome de post-COVID también se observa cómo hay una alteración en el sistema inmune, la calidad del sistema inmune. Hacemos tipajes linfocitarios, estudiando la calidad del sistema inmune. Tenemos diferentes linfocitos T que van a intervenir en nuestra capacidad para combatir infecciones e inflamaciones, pero si esos linfocitos T son más, por ejemplo, linfocitos T8 supresores, más que linfocitos T8 citotóxicos, vamos a tener una respuesta disfuncional, poco efectiva. Y si incluso encontramos que tenemos unas células natural killer muy elevadas, va a estar indicando que estamos ante un proceso inflamatorio de alto impacto, ¿no? O sea que hay que abordar los diferentes puntos de vista, ¿no? E identificar de manera personalizada
aquel daño biológico que seamos luego capaces de revertir, ¿no? Y en el que la reversión no está simplemente en un tratamiento medicamentoso o de un nutracéutico, sino con intervenciones como la rehabilitación funcional, como la resincronización de ritmos circadianos, otras intervenciones, pues van a ayudar también a ese proceso de recuperación del paciente, ¿no? Sí, la verdad que es muy importante el conocimiento de este tema, porque por ejemplo, hablando 2 años atrás, yo me he hecho un análisis en donde me pedían los natural killers y nadie sabía leerlos. Entonces, qué importante es el difundir estas cosas, estos temas, para que los mismos médicos puedan tener información acerca de hacia dónde derivar un paciente, ¿no? Creo que el long COVID es un ejemplo claro de cómo la atención primaria debería estar involucrada en este tema, para poder identificar al paciente y darle el tratamiento adecuado. A ver, acá había un par de consultas, ahí tengo otras por otro lado, pero dicen, ¿las terapias oxidantes pueden ser beneficiosas? Completamente, si quiere decirlo Carlos, pero completamente. Utilizamos terapia oral como sueroterapia, ¿vale? Porque hay pacientes que están tan oxidados, con tanta toxicidad, que a lo mejor ni toleran tan siquiera ya la vía oral y necesitan una intervención más, pues, glutatio, ¿no? Como gran antioxidante, ¿no? Y otro tipo de complejos vitamínicos, ¿no? Que ayudan, vitamina C, vitamina D, que cada vez es más conocido, ¿no? La capacidad de antioxidación de este tipo de vitaminas y de otros productos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la capacidad de la berberina o del resveratrol, de antiviral y antioxidante, la capacidad de hongos medicinales que pueden ayudar a modular el sistema inmune y a desinflamarnos, ¿no? Evidentemente, y como ponía en otra pregunta, el tema de la dieta. Hay dietas antiinflamatorias que ayudan también. Muchos pacientes notan una gran mejoría cuando hay un cambio en sus estilos de vida, ¿no? En tema de alimentación, ¿no? Evitar los productos procesados, como bien decía Carlos, irse hacia el mundo del alimento fresco, sea una alimentación rica en colores, variada, ¿no? Pero de alimento fresco, ¿no? O sea, dar una calidad a nuestra nutrición, ¿no? No hablar de alimentarnos, sino de nutrirnos de manera adecuada, ¿no? Y en aquellos casos en los que la nutrición parece que no está funcionando, pues ir más allá, ver qué tipo de bacterias estamos teniendo en nuestro intestino, qué estamos teniendo, qué tipo de bacterias si los nutrientes realmente nos están haciendo ese beneficio o no, porque tenemos una patología, una disbiosis, ¿no? Una alteración en nuestras bacterias. Bueno, acá nos piden si podés compartir a través de qué medio se va a hacer este evento de Sí, va a ser en fibromialgia y abierto. fatiga. Les podré compartir exactamente la página, porque lo que es la fibroprotesta, ellos están en Twitter, y creo que a través de allí ellos van a hacer la llamada, ¿no? ¿no? Al evento en concreto, ¿no? Ahora mismo yo no tendría la capacidad para verlo, para poder compartir, pero es Fibro Protesta Ya en Twitter, tiene más casi 50.000 Perfecto. seguidores aquí en España, y ahí se va a poder publicitar. Yo también mi red social, en Twitter, en LinkedIn, evidentemente, pues en cuanto tenga el link, pues lo compartiré, ¿no? Lo haré público, evidentemente. Excelente, y nosotros podemos después compartirlo en el chat de WhatsApp para que todo el mundo tenga acceso. Eso es. Para Carlos, bueno, vos hablaste de ejercicios, de alimentación. ¿Qué, digamos, consecuencias puede tener hacer deportes por la noche? Una persona que no está fatigada hace deporte y termina a las 8 de la noche de hacer deporte. ¿Es beneficioso, contraproducente en función de todo lo que dijiste? A ver, es cierto que lo que hablaba antes, ¿no? Debemos lo primero conocernos, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, el deporte por la mañana, ¿no? Que es lo más recomendable, ¿no? Siempre dicen que el deporte por la mañana es más beneficioso porque le aportamos, digamos, toda la energía al cuerpo para el resto del día. Es cierto que a lo mejor hay gente que, evidentemente, conociendo su cuerpo, le viene mejor el beneficio por entrenar por la tarde, ¿no? Yo a la noche, como hablaba antes, ¿no? A las 9 de la noche el cuerpo empieza a generar melatonina. Si yo vengo de entrenar
a las 8, 8:30, digamos que el cuerpo está en esa fase un poco de acelerada, ¿no? Todavía el cuerpo está en esa fase de haberle exigido metabólicamente y muscularmente de una forma. Entonces, lo más normal es que siempre 2 o 3 horas antes de dormir, evidentemente no comamos, 2 o 3 horas antes de dormir no utilicemos pantallas para el sueño y 2 o 3 horas, evidentemente, antes de dormir no hagamos ejercicio, ¿no? Con lo cual, evidentemente, yo parto siempre de que el ejercicio bien sea por la mañana, porque evidentemente tiene mucho más aporte, mucho más beneficio para el cuerpo, y si hay de hacerlo por la mañana, no puedo hacerlo por la mañana, que sea tarde, ¿no? En media tarde, ¿no? 4, 5, 6, más o menos, como mucho llego hasta las 7, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de ahí, todo lo que hagamos, el cuerpo, digamos, en cierta manera, vamos poniendo en ralentí. Entonces, todo lo que hagamos a partir de esas horas, pues el cuerpo no va a tener tanto beneficio como a primera hora de la mañana o digamos, en esas horas que había comentado. Excelente, creo que un poco, digamos, todo lo que estamos viendo en el gran desorden que hay con el sueño, ¿no? En estos últimos años, sobre todo post pandemia, está vinculado al tipo de vida que tenemos. Que quizá nos levantamos temprano, trabajamos, hacemos deporte en la hora inadecuada, nos distraemos quizá mirando una película también en la hora inadecuada porque es antes de dormirnos. Entonces, realmente es todo un replanteo y cómo tratar, de acuerdo a nuestra agenda, ir acomodando nuestra rutina para poder tener un mejor sueño. Y creo que es una gran problemática que hay en estos años. Nos están preguntando también qué pasa con la pérdida de memoria que se ve en los pacientes post-COVID. Sí, hay una afectación directa a nivel cerebral de lo que sería la neuroglia, ¿vale? Que sería como un sistema inmune que hay a nivel de nuestro sistema nervioso central, y hay un proceso inflamatorio a nivel neurológico que produce este deterioro cognitivo y también en parte esas alteraciones de autonomía, porque como bien decía Dardo, tenemos una parte de acciones cerebrales que son conscientes, que es la cognición, lo que pensamos, lo que decimos, lo que hablamos y tal, nuestros pensamientos, pero la parte autónoma es esa del control de los ritmos de nuestros órganos, que es totalmente desautonómico. A día de hoy, las causas, por lo que vemos, sería esa inflamación neurológica, esa toxicidad, como hemos estado hablando, esa oxidación que ocurriría en el cuerpo a nivel sistémico y que va a producir ese daño a nivel del sistema nervioso central por alteración de barrera hematoencefálica y llegada de metabolitos tóxicos desde el intestino. Y por otra parte, por ejemplo, aquí en España estamos interviniendo aquí en nuestra clínica Blue Healthcare en Madrid en un estudio multicéntrico europeo en el cual estamos haciendo un estudio de una neurotoxina, una proteína se llama HRVW. Esta proteína sería una proteína que se sintetizaría desde el propio cuerpo, que sería la expresión de ADN que está dentro de nuestro genoma desde hace miles de años y que después del COVID se empezaría a expresar esa proteína. Hay estudios que entre un 30, un 40, incluso hasta un 50% de pacientes de long COVID habrían generado la expresión de esta proteína, la HRVW, que es una proteína neurotóxica que produce desmilinización y que aparece en enfermedades neurodegenerativas tipo esclerosis múltiple. Y en concreto en este estudio estamos haciendo una intervención con un tratamiento que se llama Temelibat, ¿vale? Que es un tratamiento monoclonal para evitar la proteína, o sea, para eliminar la proteína HRVW, ¿no? Aún no existen resultados, ese estudio está realizándose en Suiza, en Italia, aquí en diferentes ciudades de España, en concreto aquí en nuestra clínica Blue Healthcare de Madrid, y evidentemente la idea sería que al disminuir incluso erradicar la proteína HRVW, se produciría una mejora de la mielinización neuronal, de la neuroinflamación y con ello consiguiente una mejora de la cognición, de las alteraciones cognitivas asociadas al long COVID. Las alteraciones cognitivas asociadas al long COVID, existen estudios que pacientes han sido seguidos durante 2 años, el 80% continuaban teniendo esas alteraciones cognitivas y que muchas veces es la que realmente produce el impacto a nivel laboral de los pacientes.
No es tanto a lo mejor una fatiga física, sino la fatiga mental que les impide poder concentrarse en una lectura, seguir un meeting, una conferencia, una reunión, porque son muchas veces pacientes que tienen una alta responsabilidad. No son trabajos de fuerza, son trabajos mentales, ¿no? Pues abogados, científicos, incluso tengo científicos, abogados, como decía, ingenieros, profesores, que no tienen la capacidad, que han perdido esa capacidad de memoria, de ejecución, de toma de decisiones, ¿no? Que además ya está verificada por estudios que hemos realizado, por ejemplo, aquí con herramientas de digitalización, que hemos sido capaces de verificar ese daño cognitivo, ¿no? Y además, con estudios con biomarcadores hemos demostrado cómo hay una neuroinflamación, una disminución de factores protectores a nivel neuronal, como el BDNF, un factor de crecimiento neurocerebral, cómo hay aumento de proteínas amiloide, ¿no? Que es similar a lo que podría haber en una enfermedad de tipo Alzheimer, ¿no? Con lo cual ya hay base orgánica que justifica este daño, ¿no? Evidentemente lo que hay que hacer es revertir esa situación, mejorar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. En los casos en los que podamos demostrar, por ejemplo, esta proteína, como comentaba, combatirla con tratamientos, con un tratamiento específico. Al final son tratamientos de precisión y personalizados. Pero realmente el tema de la fatiga mental, el deterioro cognitivo asociado al long COVID, es un tema de vital importancia y una patología que representa a día de hoy un importante número de consultas en nuestros hospitales, en nuestras clínicas. Bueno, Marisa, empezamos con... discúlpame, Sí, nosotros también, perdóname por el tiempo, nosotros también hablando de ese tema y lo hemos discutido mucho, sabemos que la corteza, al tener una inflamación temporofrontal, genera este tipo de situaciones de niebla mental. Nosotros también dentro del equipo logramos poder coordinar a través de la propiocepción por repetición el tema del entrenamiento o el reentrenamiento de la niebla mental. excelente, excelente. Dos temas. Uno, la última pregunta que dice, ¿por qué sigue siendo demasiado generalizada la clase médica la reticencia al diagnóstico de long COVID, que coincido sobre todo en Latinoamérica? ¿Qué es lo que pasa? Que no se visualizan o no se quiere visualizar ese tema. Probablemente se visualiza poco a consecuencia de que no se quiera visualizar el proceso, ¿no? Nosotros estamos trabajando aquí justamente en España con la Fundación Visible en un estudio de long COVID que les invito. De hecho, tenemos muchos pacientes argentinos. Es una intervención de neuropsicología para estos pacientes y que tenemos más de 40 o 50 pacientes de Argentina. Tenemos unos 180 pacientes, en concreto 40 de Argentina. Y el que quiera sumarse al estudio lo puede hacer vía online perfectamente, con una intervención neuropsicológica. Y justamente la fundación que lleva este estudio, la promotora es la Fundación Visible. Yo soy investigador principal en este otro estudio también y les puedo pasar el link para cualquier paciente, persona de Latinoamérica que quiera participar en el estudio, pues estará bienvenido, ¿no? Justamente para eso, para visibilizar esta enfermedad. Excelente, si nos podés compartir ese link, nosotros lo compartimos en el chat de WhatsApp, así invitamos a la gente que quiera sumarse. Pero bueno, sí, es un tema, yo creo que no quiere ser visualizado, posiblemente sea por el costo que acarrea el estudio detallado, ¿no? De las consecuencias del long COVID, o no sé cuál es el tema, pero es una realidad. Y por último, más allá de este estudio, una persona que piensa que tenga posibilidades de estar con estas consecuencias originadas por el COVID, ¿cómo puede originar en Latinoamérica comenzar un tratamiento? ¿Qué le recomiendan? Bueno, a ver, yo no conozco cómo está Latinoamérica en cuanto al tratamiento. Claro, nosotros, por ejemplo, en nuestra unidad de long COVID y de síndromes polivirales, tenemos pacientes diría, de al menos 3 continentes, porque hoy en día, gracias a Dios, existe la telemedicina y hay pruebas que se pueden realizar en el país de origen, no hace falta viajar hasta España, ¿no? Y se le puede dar una intervención eficaz, de hecho, y con éxito, ¿eh?
¿vale? Es lo único que le puedo comentar. Claro que nosotros, O por sea ejemplo, en que, nuestra unidad de long COVID, de aquí de Brujesker, tenemos la capacidad de hacer una consulta de telemedicina online. O sea, tenemos pacientes perfecto. de fuera de España sin ningún problema. Y la Sí, en Argentina rehabilitación, también Dardo, eso te iba a preguntar, si es nosotros factible también iniciar la rehabilitación de manera online. sí, hemos iniciado la rehabilitación de manera online a partir de marzo a febrero de este año. Y la verdad que tenemos lista de espera, pero sí, la hacemos, tenemos la posibilidad también de hacerlo en forma de telemedicina. Perfecto, Dardo. Si vos también querés dejar en el chat del grupo algún link para contactarse con ustedes, creo que va a ser de suma utilidad. Sí. Y Carlos, me imagino que tú también puedes asesorar virtualmente acerca de este tema, ¿no? Totalmente, Marisa. O sea, yo creo que ahora lo bueno que tiene Internet o lo bueno que nos ha traído en cierta manera es que podemos estar hablando, como estamos hablando ahora, a 6.000, 7.000 kilómetros y poder ayudar a personas en cualquier parte del mundo, por lo menos a volverlas a equilibrar y a encontrar su origen, ¿no? Y eso yo desde luego no tengo ningún problema y me sentaré muy agradecido de que pueda ayudar a cualquier persona que lo necesite. También recordarnos el libro que sacaste hace poquito, ¿no? Sí, todo está, además lo tengo aquí, no sé si se llega a ver o no se llega a ver bien, pero bueno, No, lo todo tenés que está en alejar un nuestros poquito horarios. más. A ver, no sé si, a No, ver si porque se me toma pongo aquí. el desenfoque Sí, el de Zoom desenfoque pero bueno, Bueno, decinos eh, el título. todo, todo está en nuestros horarios. Es un poco la manera donde el prólogo, evidentemente, está hecho por el grandísimo Francisco Mera. Bueno, en cierta manera, es como especie de una llamada a la atención a toda la persona que, evidentemente, bueno, ya no solo por el COVID, sino cualquier persona, bueno, pues introduzca en su vida de una manera sencilla la sincronía con nuestro cuerpo y con todos los beneficios que eso aporta, ¿no? En cierta manera es mi manera humilde de poder ayudar a este planeta a ser mucho mejor, ¿no? Y a que las personas, en cierta manera, vivan mucho mejor. ¿Está en formato digital también el libro? En formato digital todavía no, o sea, está en todas las plataformas, en Amazon, en la FNAC, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, bueno, pero digamos la más internacional, en Amazon, el libro está allí y cualquiera puede hacerse con él. Bueno, bueno. Marisa, Sí. les he compartido una app que hemos creado para móvil en la red REICOP, la Red Española de Investigación en COVID Persistente, de la cual forman parte 57 sociedades científicas de España, desde cardiología, endocrino, medicina de atención primaria, salud laboral, ¿vale? Es una app en la cual está la antigua guía de long COVID, que ahora en enero se saldrá la segunda edición, la edición revisada y renovada de la guía del long COVID, del COVID persistente, y próximamente en enero también vamos a, bueno, hemos participado de un curso que será curso experto de long COVID para profesionales de salud a través de la editorial Panamericana y que será bueno, en lengua española para todos ustedes, ¿no? Para Latinoamérica y para, bueno, para hispanohablantes, ¿vale? O sea, que Excelente, realmente, vamos a compartirlo cuando vos me pases la información en las redes de Latam Hospitals, así todo el mundo exacto. Desde se entera. España o sea, yo creo que en esa parte estoy contento, estoy orgulloso que hay una parte de los compañeros médicos, ¿no? Y de las sociedades científicas que están pues luchando por visibilizar la enfermedad, por crear
algoritmos de tratamiento, ¿no? O sea, el manejo de estos tipos de pacientes, ¿no? Basado desde el conocimiento científico, ¿no? Que estamos generando además de una manera colaborativa, porque están en la RICOP, están las asociaciones de pacientes aquí de España colaborando mano con mano. Acabas de sacar, por ejemplo, de la Asociación de Pacientes de Madrid una pequeña guía de manejo de la fisioterapia al paciente low COVID, de mucha calidad, además científica, una revisión de muy buena, y ha sido gracias al empoderamiento de los pacientes, que a veces tenemos en pacientes expertos que pueden ser pacientes, pero también profesionales de la salud, fisioterapeutas, médicos, enfermeras, que están afectados, ¿no?, por la enfermedad. Entonces, podemos decir que con un poquito de orgullo, que somos avanzadera o lanzadera de conocimiento y sobre todo de difusión, ¿no? Difusión del conocimiento y de compartir el conocimiento que se está generando para que haya una buena práctica y para que los pacientes no tengan esa sensación de que los médicos, los profesionales de la salud les hayan abandonado, ¿no? Bueno, nos quedamos sin tiempo. Ya en un ratito comienza la próxima conferencia también vinculada al COVID. La verdad, un lujo haberlos tenido. Muchísimas gracias por la generosidad de los tres. Fue una conferencia excelente. Me encanta el aporte que hizo cada uno en el tema y esta mirada integral de un problema tan importante como son las consecuencias del COVID, ¿no? El COVID persistente. Así que muchísimas gracias, Francisco, Carlos y Dardo. Seguramente los vamos a volver a contactar para que participen en alguna otra edición de Latam Hospitals y nos nutran con su experiencia y su buena forma de transmitir todo lo que saben. Así que muchísimas gracias a todos. Y para los que nos preguntaron, esta conferencia queda grabada, creo que habían preguntado en el chat antes, hace un tiempito, así que la pueden ver la cantidad de veces que quieran, la pueden compartir si les gustó, porque creo que sobre todo este tema es un tema para difundir y para divulgar, y para que todos estemos conscientes de que este es un problema en la salud pública, ¿no? Así que bueno, gracias a todos. Nos vemos a la audiencia en la próxima conferencia a las 11:40 de Argentina, o sea, casi en 10 minutos. Y a los tres nos volveremos a ver en una futura edición de Latam Hospitals. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.